El semáforo se puso en verde, pero Javier no se movió. Algo en aquella escena le perturbaba profundamente. ¿Dónde estaban los padres de estas niñas? ¿Por qué estaban solas en la calle, sosteniendo un violín que era claramente demasiado valioso para estar en unas manos tan diminutas? Ignorando el impaciente bocinazo del coche de atrás, Javier puso el intermitente y se detuvo junto al bordillo. Su padre siempre decía que involucrarse con extraños en la calle era buscarse problemas, pero había algo en aquellas dos pequeñas figuras que le impidió simplemente seguir de largo. Vosotras dos, las llamó, saliendo del coche y acercándose con cautela para no asustarlas. ¿Dónde están vuestros padres? La niña mayor dio un paso adelante, posicionándose instintivamente entre Javier y su hermana pequeña. Sus grandes y expresivos ojos verdes lo evaluaron con un sorprendente nivel de madurez para alguien tan joven. «Por favor, señor». Su voz era sorprendentemente firme, aunque sus dedos apretaron con más fuerza el violín. ¿Podría comprar nuestro violín? No hemos comido nada desde ayer y tenemos mucha hambre. Como para confirmar sus palabras, el estómago de la niña más pequeña rugió audiblemente, haciendo que enterrara la cara en el oso de peluche, avergonzada. Javier sintió que se le encogía el corazón. Las palabras de la niña llevaban una especie de desesperación que ningún niño debería conocer jamás. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí fuera?», preguntó, notando cómo su piel clara empezaba a enrojecer bajo el sol implacable. Desde que abrió la tienda», respondió la mayor, lanzando una mirada preocupada a su hermana. La señora de la tienda dijo que los violines viejos no valen mucho, pero... Su voz vaciló por primera vez. «Necesitamos de verdad el dinero para comer». Fue entonces cuando Javier notó algo en el violín que hizo que su corazón diera un vuelco. Grabado en la madera oscura y desgastada por el tiempo, casi imperceptible por la edad, había un pequeño símbolo de una rosa de los vientos. El mismo símbolo que había visto cientos de veces durante sus clases de música 20 años atrás. El recuerdo le golpeó como una ola. «No, querido, lo estás sujetando como si el violín fuera a atacarte». La voz de la señora Elena tenía ese tono de divertida paciencia que siempre usaba cuando Javier cometía un error básico. «Tu violín es una extensión de tu cuerpo, no un objeto extraño. Anda, mira». Javier, que entonces tenía 8 años, observó fascinado cómo su profesora le demostraba la postura correcta. La señora Elena era diferente de todos los demás tutores que sus padres habían contratado. No tenía esa excesiva deferencia hacia el apellido Mendoza, ni la rigidez formal que marcaba las clases de etiqueta y oratoria a las que le obligaban a asistir. En su sala de música, con las paredes cubiertas de partituras enmarcadas y el aroma permanente a té de manzanilla en el aire, Javier podía ser simplemente un niño aprendiendo a hacer música. La señora Elena tenía una forma especial de hacer que cada error pareciera solo un paso necesario en el proceso de aprendizaje, no el fracaso imperdonable que su padre le hacía sentir. «¿Ves esta marca de aquí?», le había preguntado un día, mostrándole la rosa de los vientos grabada en su violín. «Este instrumento perteneció a mi abuela. Ella solía decir que la música es como una brújula. Puede guiarnos a través de cualquier tormenta en la vida». Javier había tocado la marca con reverencia, sintiendo las pequeñas crestas de la madera bajo sus dedos. «¿Por eso nunca tocas otro violín?». «Exacto, querido. Algunos instrumentos llevan más que solo música. Llevan historias, recuerdos, amor. Este violín...». Había sonreído, sus ojos brillando con algo que el Javier de 8 años no podía comprender del todo. «Este violín es parte de mi historia». La voz de la niña más pequeña le devolvió al presente. «Por favor, señor, tenemos mucha hambre». Sus ojos azules, idénticos a los de la señora Elena, estaban a punto de desbordarse en lágrimas. «Este violín», comenzó Javier, su voz temblorosa mientras se agachaba a la altura de las niñas. «¿Vuestra abuela se llama Elena?».
Las dos niñas intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Conoce a nuestra abuela?, preguntó la mayor, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. Fue mi profesora de música cuando yo tenía más o menos vuestra edad, respondió Javier, sacando su teléfono. Tras unos instantes buscando en su galería, encontró lo que buscaba: una vieja foto digitalizada que mostraba a un Javier de 12 años sonriendo junto a la señora Elena después de su primera actuación en público. «Es la abuela», exclamó la niña pequeña, sus ojos ensanchándose al reconocer la figura de la foto. «Mira, Sofía, es ella». «Lucía, no te acerques tanto, yo soy la mayor», advirtió Sofía, todavía cautelosa a pesar de la aparente conexión con su abuela. Una oleada de emociones contradictorias golpeó a Javier. ¿Cómo había permitido que pasaran tantos años? ¿Cómo la señora Elena, que le había enseñado tanto sobre la música y la vida, había acabado en una situación en la que sus nietas tenían que vender su preciado violín solo para poder comer? ¿Cuánto tiempo hace que no tenéis una comida en condiciones?, preguntó, poniéndose ya en pie y buscando con la mirada un lugar donde pudiera darles de comer. «Ayer por la mañana, la señora Domínguez nos trajo un poco de pan», dijo Sofía en voz baja. «Pero la abuela no ha comido en 2 días. Dice que no tiene hambre, pero está guardando lo poco que tiene para vosotras», terminó Javier, sintiendo que se le oprimía el corazón. Era exactamente el tipo de cosa que haría la señora Elena, siempre anteponiendo a los demás. Lucía sorbió por la nariz, apretando el oso de peluche contra su pecho. «La abuela llora por la noche cuando cree que estamos dormidas, y ya no puede dar clases porque está muy débil». Javier miró el violín en las manos de Sofía, aquel instrumento que había sido testigo de tantas horas de aprendizaje y crecimiento en su propia vida. La idea de que las nietas de la señora Elena se vieran obligadas a venderlo para satisfacer necesidades básicas de supervivencia le hizo sentirse avergonzado de todo el lujo que le rodeaba. «Venid conmigo», dijo con firmeza. «Primero vamos a buscar algo de comer. Luego me llevaréis a casa de vuestra abuela. Este violín vale mucho más de lo que imagináis y no voy a permitir que lo vendáis así». Las niñas dudaron, los años de advertencias sobre no confiar en extraños, pesando obviamente en sus jóvenes mentes. Javier podía oír prácticamente la voz de la señora Elena advirtiéndoles sobre los peligros del mundo. «Mirad, sé que vuestra abuela os dijo que no confiarais en extraños, y tiene toda la razón», dijo, señalando un restaurante familiar al otro lado de la calle. «Así que esto es lo que haremos. Vosotras dos os quedáis cerca de la puerta, donde todo el mundo pueda veros, mientras yo pido la comida. Luego me enseñáis el camino a vuestra casa a pie, y yo os seguiré en mi coche. La señora Domínguez podrá confirmar quién soy cuando lleguemos». Sofía y Lucía intercambiaron una mirada, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo las hermanas pueden tener. Otro gruñido de algún estómago vacío pareció tomar la decisión por ellas. «¿Prometes que no intentarás quitarle el violín a la abuela?», preguntó Sofía, sus ojos verdes fijos en los de Javier con una intensidad sorprendente. «Lo prometo», respondió él solemnemente. «En realidad, prometo algo más que eso. Voy a ayudaros a vosotras y a vuestra abuela». La señora Elena dudó, sintiendo el peso de años de negligencia. «Significa más para mí de lo que podéis imaginar». Mientras guiaba a las niñas a través de la calle hacia el restaurante, Javier no pudo evitar notar cómo se comportaban con una dignidad impresionante a pesar de todas sus adversidades. Sofía todavía sostenía el violín con ese cuidado reverencial, y Lucía, aunque claramente agotada y hambrienta, caminaba con la cabeza bien alta. Su teléfono vibró una vez más en su bolsillo, probablemente su padre de nuevo, impaciente por su falta de respuesta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, las expectativas de la familia Mendoza parecían completamente irrelevantes. El violín en las manos de Sofía, con su rosa de los vientos grabada en la madera envejecida, parecía pulsar con los recuerdos de innumerables lecciones importantes que había olvidado a lo largo de los años.
La música nos guía a través de cualquier tormenta, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras de la señora Elena mientras observaba a las dos pequeñas figuras caminar delante de él. En su corazón, Javier sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría para siempre no solo su vida, sino las vidas de todos los involucrados. Lo que aún no se daba cuenta era que este encuentro casual en una calurosa tarde de julio sería solo el primer capítulo de una historia mucho más grande que estaba a punto de desplegarse. Una historia de segundas oportunidades, redención y el poder transformador del amor y la música. El restaurante de la esquina de la Cava Baja estaba casi vacío a esa hora. El olor a albahaca fresca y salsa de tomate flotaba en el aire mientras Sofía y Lucía devoraban sus platos de espaguetis como si cada bocado pudiera ser su última comida. Javier las observaba con una mezcla de compasión y culpa, preguntándose cuántas otras comidas se habrían perdido en las últimas semanas. «Podéis comer más despacio», dijo suavemente, notando que Lucía casi se atragantaba con un trozo de pan. «No os voy a quitar los platos, lo prometo». Sofía dejó su tenedor por un momento, sonrojándose ligeramente. El violín de su abuela descansaba cuidadosamente a su lado en el asiento, custodiado como un tesoro. «Lo siento, señor Mendoza, es que ha pasado tanto tiempo». «Llamadme Javier», interrumpió amablemente. «Y no tienes que disculparte, solo no quiero que os sintáis mal». Haciendo un gesto a la camarera, añadió: «De hecho, voy a pedir algunas cosas para que os llevéis a casa. Vuestra abuela también necesita comer». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «La abuela se pondrá muy contenta. Siempre dice que no tiene hambre, pero por la noche le oímos rugir el estómago». Javier sintió que se le oprimía el corazón. Abriendo su cartera, sacó varios billetes verdes. «Sofía», dijo, colocando el dinero sobre la mesa, «aquí tienes 50.000 euros por el violín». Los ojos de las niñas se abrieron como platos. Sofía dejó caer el tenedor, que resonó contra el plato. «¿50? ¿50.000?» tartamudeó. Pero la señora de la tienda dijo que era demasiado viejo, que no valía. «Esa señora estaba intentando engañaros», explicó Javier, sintiendo un destello de ira al recordarlo. «Este violín es muy especial. Es un auténtico Stradivarius del siglo XVIII. Pero lo más importante», sonrió suavemente, «es que ha estado en vuestra familia durante generaciones. Tiene un valor sentimental que no se puede medir». Lucía miró a su hermana con preocupación. «Pero la abuela quiere mucho a este violín. Y por eso va a volver con ella», aseguró Javier. «Solo lo compro para que tengáis dinero para comida y medicinas. El violín seguirá siendo vuestro». Sofía frunció el ceño, confundida. «Pero si nos lo devuelves, ¿por qué pagas tanto?». Javier se reclinó en su silla, recordando todas las veces que la señora Elena había sido más que una simple profesora para él. «Porque vuestra abuela me enseñó mucho más que música. Me enseñó sobre la integridad, sobre seguir mi corazón. Lecciones que, por desgracia, tardé demasiado en comprender de verdad». Inclinándose hacia adelante, continuó: «Ahora, contadme más sobre vosotras. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo con vuestra abuela?». Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Sofía tomó la mano de Lucía, que comenzó a llorar en voz baja. «1 año y medio», respondió finalmente Sofía, con la voz temblorosa. «Después del accidente». «¿Qué accidente?», preguntó Javier con delicadeza, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Mamá y papá, ellos». Sofía tragó saliva, apretando más fuerte la mano de su hermana. Era un día de lluvia. Volvían de una actuación. Papá tocaba el violonchelo en la Orquesta Sinfónica de Madrid y mamá era la primera violinista. «El coche derrapó», susurró Lucía, las lágrimas rodando por sus mejillas regordetas. «La abuela dice que se convirtieron en ángeles». Javier sintió que le picaban sus propios ojos. Ahora entendía por qué no había sabido nada de la señora Elena en años. Había estado ocupada siendo el único puerto seguro para sus nietas huérfanas.
La abuela vendió su piso en Chamberí para pagar las facturas del hospital, continuó Sofía. Intentaron salvar a mamá, pero su voz falló. Se fue a encontrar con papá en el cielo, terminó Lucía, abrazando su oso de peluche con fuerza. Javier respiró hondo, tratando de mantener sus emociones bajo control. ¿Y habéis estado viviendo con vuestra abuela desde entonces? Sofía asintió. Es la mejor abuela del mundo. Incluso cuando no hay suficiente comida, siempre nos cuenta cuentos para dormir. E intentó seguir dando clases de música en casa, pero se cansó mucho, interrumpió Lucía. A veces se duerme en medio del día y se despierta tosiendo mucho. Javier hizo una seña a la camarera de nuevo, pidiendo varias comidas para llevar. Mientras esperaban, observó a las dos niñas terminar su almuerzo, sus corazones visiblemente más ligeros ahora que tenían el estómago lleno y dinero para ayudar a su abuela. ¿Dónde vivís?, preguntó cuando la camarera trajo las bolsas de comida. En Malasaña, respondió Sofía, guardando cuidadosamente el dinero en un bolsillo interior de su vestido. No está lejos de aquí. Salieron del restaurante, las niñas llevando las bolsas de comida mientras Javier sostenía el violín. El sol de la tarde todavía era intenso, pero ahora soplaba una suave brisa desde el río Manzanares. A la abuela no le va a gustar que hayamos salido solas, murmuró Lucía mientras caminaban. Siempre dice que es peligroso. Pero no teníamos otra opción, argumentó Sofía. La señora Domínguez tenía que ir a trabajar y la abuela apenas podía levantarse de la cama hoy. Giraron en una calle lateral bordeada de viejas casas de estilo victoriano. Javier conocía bien la zona. Inmobiliaria Mendoza había renovado varias propiedades allí, pero nunca imaginó que su antigua profesora viviera en uno de los pocos edificios que no habían sido reformados. Las niñas se detuvieron frente a un edificio de 3 pisos que había visto días mejores. La pintura azul se estaba desconchando y varios escalones que conducían a la entrada necesitaban reparación. «Estamos en el segundo», explicó Sofía, sacando una llave que llevaba atada al cuello. «La señora Domínguez vive debajo de nosotros y el tercer piso está vacío porque el techo tiene goteras». Javier sintió una nueva oleada de culpa. Su empresa poseía docenas de propiedades vacías en todo Madrid, todas en perfectas condiciones, mientras la señora Elena y sus nietas vivían en estas precarias circunstancias. Subieron las escaleras en silencio, las viejas tablas de madera crujiendo bajo sus pies. En el rellano del segundo piso, Sofía abrió una puerta con el número 2B, con números torcidos. «¡Abuela!», llamó suavemente, entrando. «Hemos traído comida». El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Viejas partituras decoraban las paredes y un piano vertical desgastado ocupaba la mayor parte de un lado del salón. El aire olía a té de manzanilla, el mismo aroma que Javier recordaba de sus lecciones de la infancia. «Sofía, Lucía». Una voz débil vino del dormitorio. «¿Dónde estabais? He estado tan preocupada». Javier sintió que su corazón daba un vuelco al oír esa voz, más frágil de lo que recordaba, pero todavía con esa bondad que había marcado su infancia. «Abuela, mira a quién encontramos», corrió Lucía emocionada hacia el dormitorio. «Y hemos traído comida». Javier se detuvo en la puerta del dormitorio, el violín temblando ligeramente en sus manos. La señora Elena estaba sentada en una cama estrecha, apoyada en varias almohadas. Su pelo, antes de un castaño vibrante, ahora era completamente blanco y mucho más fino. Su rostro estaba pálido y más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos azules, los ojos de Lucía, todavía brillaban con esa luz especial. «Javier», susurró, sus ojos ensanchándose en reconocimiento. «Javier Mendoza». «Hola, señora Elena», respondió él, con la voz ronca. «Siento haber tardado tanto en visitarla». Las niñas comenzaron a sacar recipientes de comida de las bolsas, colocándolos en una pequeña mesa junto a la cama. La señora Elena, sin embargo, no apartó los ojos de Javier ni del violín en sus manos.
Mis pequeñas han intentado vender mi violín, ¿verdad?, preguntó en voz baja, sin una pizca de acusación en su voz. Solo querían ayudar, abuela, explicó rápidamente Sofía. Y Javier ha pagado 50.000 euros por él. Ahora podemos comprar tus medicinas y... ¿50.000? Interrumpió la señora Elena, conmocionada. Es lo menos que podía hacer, terminó Javier, acercándose a su cama y ofreciéndole el violín. Este instrumento pertenece a vuestra familia. Yo solo quiero ayudar. La señora Elena tocó el violín con dedos temblorosos, trazando la rosa de los vientos grabada en la madera. Un nuevo ataque de tos la sacudió y Javier observó alarmado cómo luchaba por recuperar el aliento. ¡Abuela! Sofía corrió a buscar un vaso de agua mientras Lucía se subía a la cama para sostener la mano de su abuela. «Estoy bien, queridas», logró decir la señora Elena después de unos momentos. «Solo necesito descansar un poco». Javier acercó una silla a la cama, decidido. «Señora Elena, tenemos que hablar de su salud. Sofía y Lucía me han contado lo de su tos, lo agotada que ha estado. Preocupaciones de dos niñas asustadas», intentó sonreír, pero una nueva tos seca lo estropeó. «No es nada serio. La señora Domínguez dijo que necesitas pruebas», intervino Lucía, con sus ojos azules llenos de preocupación. La oí hablar. «¿Y medicinas caras?», añadió Sofía, trayendo el vaso de agua. «Por eso queríamos vender el violín». La señora Elena bebió unos sorbos, sus manos temblorosas. «No deberíais tener que preocuparos por estas cosas», murmuró, acariciando el pelo de Lucía. «Y ahora no tendréis que hacerlo», declaró Javier con firmeza. «Señora Elena, mañana mismo le reservo citas con los mejores médicos de Madrid». Sin discusión, añadió cuando ella intentó protestar. «Usted me cuidó durante años, me enseñó lecciones que van mucho más allá de la música. Ahora es mi turno de devolverle el favor». «Javier», comenzó ella, pero fue interrumpida por otro ataque de tos. Cuando logró hablar de nuevo, su voz era más débil. «Tienes tu propia vida, tus responsabilidades. Ninguna de ellas es más importante que esto», insistió él. «Por favor, déjeme ayudar. Si no es por usted, que sea por las niñas». La señora Elena miró a sus nietas. Sofía arreglando la comida en los platos, Lucía todavía aferrada a su mano. Las lágrimas llenaron sus ojos. «Son todo lo que me queda», susurró. «Después de Margarita y Juan». Su voz se quebró. «Lo sé», dijo Javier con delicadeza. «Sofía me contó lo del accidente. Lo siento mucho». Un pesado silencio cayó sobre la habitación, roto solo por el tintineo de los utensilios mientras Sofía preparaba los platos. Javier vio cómo la señora Elena parecía luchar por mantener los ojos abiertos, el cansancio evidente en cada línea de su rostro. «Necesita comer y luego descansar», dijo, levantándose para ayudar a Sofía con los platos. «Podemos hablar más mañana». «Y no se preocupe», añadió al ver la preocupación en sus ojos. «No me voy a ninguna parte. Estaré aquí cuando se despierte». La señora Elena ofreció una débil sonrisa, permitiendo que las niñas la ayudaran a acomodarse más cómodamente. «Siempre fuiste especial, Javier Mendoza», murmuró. «Pude ver más allá de ese apellido desde el principio». Javier se sentó de nuevo, observando cómo Sofía y Lucía ayudaban a su abuela con la cena. Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo, probablemente su padre, furioso por haberse perdido la reunión de la tarde. Pero por primera vez en años, las expectativas de los Mendoza se sentían insignificantes en comparación con lo que realmente importaba. El violín con la rosa de los vientos descansaba suavemente sobre la cómoda, sus gráciles curvas captando los últimos rayos de sol que se filtraban por la ventana. De alguna manera, ese instrumento había guiado a Javier de vuelta a casa. No a la mansión de los Mendoza en La Moraleja, sino a este pequeño apartamento donde el amor y la música valían más que cualquier fortuna. La noche cayó sobre Madrid y con ella llegaron nuevas promesas. Javier sabía que la conversación del día siguiente sería difícil.
La señora Elena tendría que ser sincera sobre su estado, sus preocupaciones, sus miedos. Pero por ahora, viendo a 3 generaciones de mujeres fuertes compartir una comida sencilla, se permitió un sentimiento de esperanza. La música realmente podía guiarnos a través de cualquier tormenta. Y esta, juró Javier en silencio, sería una tormenta que enfrentarían juntos. La noche había caído sobre Madrid, envolviendo el pequeño apartamento en suaves sombras. Sofía y Lucía se habían quedado finalmente dormidas en el sofá del salón, agotadas por el largo día de emociones. Javier las cubrió con una manta que encontró en el armario, sonriendo al ver cómo Lucía todavía se aferraba a su oso de peluche, incluso en sueños. De vuelta en el dormitorio, encontró a la señora Elena más despierta después de haber comido en condiciones por primera vez en días. Estaba apoyada en las almohadas, el violín en su regazo, sus dedos acariciando suavemente la madera envejecida. «Son increíbles, ¿verdad?», murmuró, mirando hacia el salón donde dormían sus nietas. «Tan jóvenes y ya tan fuertes». «Como su abuela», respondió Javier, sentándose en la silla junto a la cama. «Señora Elena, tenemos que hablar. Y esta vez quiero toda la verdad». Ella suspiró, un sonido cansado que parecía llevar el peso del mundo. «Siempre tan directo, Javier. Algunas cosas nunca cambian». Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento volvió a ver a la fuerte profesora que había moldeado su infancia. «¿Por dónde quieres empezar?» «Por el principio», dijo en voz baja. «¿Qué pasó después de que dejara las clases? ¿Cómo llegamos hasta aquí?» La señora Elena guardó silencio por un momento, sus dedos todavía trazando la rosa de los vientos en el violín. La vida siguió, como siempre. «Enseñé a otros alumnos, ninguno tan terco como tú», sonrió brevemente. «Mi hija se casó con Juan, era un violonchelista maravilloso. Construyeron sus carreras juntos en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Nació Sofía primero, luego Lucía. Eran la familia perfecta». Su voz vaciló, y Javier notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Tenía un buen piso en Chamberí, cerca del conservatorio donde enseñaba. Las niñas me visitaban todos los fines de semana. Margarita siempre intentaba convencerme de que me jubilara, diciendo que ya había trabajado suficiente. Pero, ¿cómo le explicas que para mí la música no es solo trabajo? Es la vida. Una tos seca la interrumpió y Javier le ofreció rápidamente el vaso de agua. Tras unos sorbos, continuó. Luego llegó esa noche de lluvia. Margarita y Juan volvían de una actuación. El coche. Las carreteras estaban resbaladizas. Sofía me contó lo del accidente, dijo Javier con delicadeza. Juan murió en el acto, susurró la señora Elena, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Margarita. Luchó durante 3 semanas en el hospital. Vendí todo lo que tenía, mi piso, mis ahorros, incluso algunas partituras raras que había coleccionado a lo largo de los años. Pero no fue suficiente. «¿Por qué no pidió ayuda?», preguntó Javier, con la voz tensa. «Yo habría...». «Oh, querido», sonrió con tristeza. «Tú tenías tu propia vida. Y después de Margarita...». Respiró hondo. Las niñas necesitaban estabilidad. «Conseguí alquilar este piso, empecé a dar clases en casa. Durante un tiempo funcionó. Hasta que enfermó», terminó Javier. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabe?». La señora Elena cerró los ojos. «El primer diagnóstico fue hace 6 meses. Cáncer de pulmón, ya avanzado. Los médicos querían empezar el tratamiento de inmediato, pero...». Soltó una risa amarga. «El seguro médico no es precisamente una prioridad cuando apenas puedes permitirte la comida». Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cuánto tiempo sin tratamiento?». 3 meses, quizá menos, respondió ella con una calma que le asustó. Por eso las niñas estaban tan desesperadas hoy. Oyeron mi conversación con la señora Domínguez anoche. Como si fuera invocado por la mención de su nombre, un nuevo ataque de tos se apoderó de la señora Elena, más violento que los anteriores. Javier observó con horror cómo luchaba por respirar,
manchas oscuras de sangre apareciendo en el pañuelo que se apretaba contra la boca. «Se acabó», declaró cogiendo su teléfono. «Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo». No, ella le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. «Las niñas, no puedo dejarlas solas». «No estarán solas», prometió Javier. «Yo me ocuparé de ellas mientras estés en el hospital». «Javier», comenzó la señora Elena, pero él la interrumpió. «Usted me enseñó más que música, ¿recuerda? Me enseñó sobre el coraje, sobre hacer lo correcto aunque sea difícil. Bueno, pues esto es lo correcto. Pagaré el mejor tratamiento, los mejores médicos». El sonido de su teléfono sonando lo interrumpió. Su padre, otra vez. Esta vez, Javier respondió. «¿Dónde demonios estás?» La voz de Eduardo Mendoza retumbó a través del teléfono. «Te has perdido la reunión más importante del año. ¿Los inversores?» «Papá», le cortó Javier, su voz firme. «Estoy con la señora Elena, mi antigua profesora de música, la que te hizo perder años de tu tiempo con esas lecciones ridículas». «¿Qué?» «Se está muriendo», dijo Javier simplemente. «Cáncer. Y voy a usar mi fondo fiduciario para pagar su tratamiento». El silencio al otro lado fue ensordecedor. Cuando Eduardo volvió a hablar, su voz era peligrosamente controlada. «¿Has perdido la cabeza? Ese dinero es para inversiones estratégicas, no para... ¿Para salvar la vida de alguien que significa más para mí que cualquier negocio?» «Sí, para eso exactamente lo estoy usando». «Javier Mendoza, si haces esto...» «¿Qué? ¿Me desheredarás?» Javier soltó una risa sin humor. «Bien, al menos podré mirarme al espejo sabiendo que hice lo correcto». Colgó, sus manos temblando ligeramente. La señora Elena le observaba con una mezcla de horror y admiración. «Javier, no puedes sacrificar tu herencia por mí». «No estoy sacrificando nada», dijo, marcando ya otro número. «Por fin estoy honrando todo lo que me enseñó». Cuando alguien contestó al otro lado, continuó. «Doctor Ramírez, soy Javier Mendoza. Necesito una ambulancia privada de inmediato. Y prepare la mejor suite del hospital». «Sí, es una emergencia». Mientras hacía los arreglos, la señora Elena miró a sus nietas, que dormían en el salón. «¿Y ellas?», preguntó en voz baja. «No puedo dejarlas. Ya te he dicho que me ocuparé de ellas», prometió Javier. «Tengo un apartamento vacío en el edificio de al lado del hospital. Podemos mudarnos allí mañana para que puedan visitarte todos los días. ¿Y cuando te recuperes?» «Si me recupero», corrigió ella suavemente. «Cuando te recuperes», insistió Javier, «buscaremos un lugar mejor para que viváis todas. Un lugar con un estudio de música en condiciones para que puedas volver a dar clases, si quieres». La señora Elena sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Realmente has madurado, Javier Mendoza. Puede que tus padres no lo vean, pero yo veo al hombre maravilloso en el que te has convertido». El sonido de sirenas acercándose se coló por la ventana. Javier se levantó y fue al salón, donde Sofía y Lucía empezaban a removerse, despertadas por el ruido. «Javier», murmuró Sofía adormilada. «¿Qué pasa?». Se arrodilló junto al sofá, el corazón doliéndole por el miedo que vio en los ojos de las niñas. «Vuestra abuela tiene que ir al hospital», explicó con delicadeza. «Pero no os preocupéis, va a recibir el mejor tratamiento posible, y vosotras dos os quedaréis conmigo mientras esté allí». «No», gritó Lucía, las lágrimas ya corriendo por su cara. «No quiero separarme de la abuela». «Y no lo haréis», prometió. «Nos mudaremos a un piso muy cerca del hospital. Podréis visitarla todos los días, lo prometo». Sofía, siempre más pragmática, cogió la mano de su hermana. «Es por su tos, ¿verdad? ¿La abuela va a estar bien?». Javier la miró a los ojos, viendo la misma fuerza que veía en la señora Elena. «Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que así sea. Pero ahora necesito que seáis muy valientes, ¿de acuerdo? Ayudaré a vuestra abuela a prepararse para el hospital, y luego...». «No», interrumpió Sofía, poniéndose de pie. «Ayudaremos nosotras. Siempre ayudamos a la abuela».
Él asintió, respetando la resolución de la niña. Juntos volvieron al dormitorio, donde la señora Elena ya intentaba ponerse de pie. «Mis pequeñas», llamó, abriendo los brazos. Las niñas corrieron a abrazarla, y por un momento Javier vio todo el alcance del amor que unía a esta pequeña familia. «La abuela tendrá que quedarse en el hospital un tiempo», explicó la señora Elena, besando a cada nieta en la frente. «Pero Javier os cuidará muy bien, estoy segura, y podréis visitarme todo el tiempo». «¿Prometes que no nos dejarás como mamá y papá?», sollozó Lucía. La señora Elena cerró los ojos por un momento, las lágrimas escapando bajo sus pestañas. «Prometo que lucharé con todas mis fuerzas para quedarme con vosotras, mis amores». El equipo médico llegó minutos después, eficiente y discreto. Mientras ayudaban a la señora Elena a prepararse para el transporte, Javier empaquetó una pequeña bolsa con ropa y artículos personales que Sofía le señaló. «El violín», llamó la señora Elena mientras yacía en la camilla. «Javier, por favor». Él entendió de inmediato, cogiendo el instrumento y guardándolo suavemente en su estuche. «Lo llevaré al hospital mañana», prometió, junto con las niñas. De camino a la ambulancia, sus ojos se encontraron con los de la señora Domínguez, que había subido para ver qué pasaba. «Cuídalas mucho», suplicó la vecina, con lágrimas en los ojos. «Con mi vida», prometió Javier. Mientras la ambulancia se alejaba en la noche, con la sirena silenciosa a petición de la señora Elena para no asustar más a las niñas, Javier sintió todo el peso de sus promesas. Su padre seguramente intentaría impedirle usar el fondo fiduciario. Los abogados de la familia probablemente ya estaban siendo llamados. Y estaba el asunto de la tutela de las niñas por resolver. Pero mirando a Sofía y Lucía, que veían desaparecer la ambulancia en la esquina, sus pequeñas manos entrelazadas, supo que lo volvería a hacer. La señora Elena le había enseñado que algunas cosas eran más importantes que el dinero o el estatus. Familia, amor, música. «Vamos», dijo en voz baja, sosteniendo el violín en una mano y extendiendo la otra a las niñas. «Empieza a hacer frío aquí fuera». Sofía dudó un momento antes de coger su mano. «¿Javier?», preguntó en voz baja. «¿La abuela se va a morir?». Él se arrodilló en la acera, mirando a los ojos de ambas niñas. «No, si yo puedo evitarlo», prometió. «Vuestra abuela es fuerte y ahora tiene algo muy importante por lo que vivir, vosotras dos, y os prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarla». Lucía soltó la mano de su hermana para abrazarle de repente. Sofía la siguió pronto, y Javier se encontró envolviéndolas a ambas en sus brazos, sintiendo sus pequeñas lágrimas empapar su camisa. «Somos una familia ahora», susurró Lucía contra su pecho. «¿Verdad?». Javier sintió que su corazón se hinchaba con un amor que nunca había experimentado. «Sí», respondió, su voz tensa por la emoción. «Somos una familia». El violín con la rosa de los vientos yacía en su estuche, silencioso pero presente, como testigo de la promesa que se estaba haciendo allí, en la acera. La música realmente podía guiarnos a través de cualquier tormenta, pensó Javier. Y esta sería una tormenta que enfrentarían juntos, como una familia. Su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo, probablemente más amenazas de su padre. Pero por primera vez en su vida, Javier Mendoza no sintió miedo del futuro. Había encontrado algo más valioso que cualquier herencia: un propósito. El apartamento cerca del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón, se había convertido en un pequeño santuario en los últimos días. Javier se apoyó en el marco de la puerta del salón, observando a Sofía sostener el violín de su abuela con reverencia mientras intentaba tocar las notas de «Estrellita, ¿dónde estás?». Lucía estaba sentada en el suelo, abrazando a su fiel oso de peluche, sus ojos azules fijos en su hermana con admiración. «Casi», la animó Javier cuando Sofía falló una nota. «Recuerda lo que siempre dice tu abuela. La música es como una historia. Cada nota es una palabra, y tenemos que dar a cada una el tiempo para brillar». Sofía sonrió, ajustando su agarre en el violín.
Era impresionante cómo en solo 2 semanas ya mostraba tanto talento natural. La abuela se puso muy contenta cuando toqué para ella ayer, dijo, reiniciando la melodía. ¿Viste cómo se le iluminaron los ojos?, añadió Lucía, balanceándose al ritmo. Fue la primera vez que sonrió de verdad desde que fue al hospital. Javier sintió que se le oprimía el corazón. La última ronda de pruebas de la señora Elena no había traído buenas noticias. El cáncer se estaba extendiendo más rápido de lo esperado, a pesar del tratamiento agresivo. Pero se negaba a rendirse y, lo que es más importante, se negaba a dejar que las niñas perdieran la esperanza. Lucía la llamó, sentándose al piano que había hecho instalar en el apartamento. ¿Por qué no le enseñamos a tu hermana esa pieza que hemos estado practicando? Los ojos de la pequeña brillaron. Corrió hacia el piano, sentándose junto a Javier en el banco. Sus diminutas manos encontraron las teclas con una precisión sorprendente para una niña de 4 años. 1, 2, 3, contó Javier en voz baja, y juntos comenzaron a tocar una versión simplificada de Para Elisa. Lucía todavía fallaba algunas notas, pero su entusiasmo compensaba cualquier imprecisión. Sofía bajó su violín, observando a su hermana con orgullo. «Mamá solía tocar eso», dijo en voz baja. «La abuela dice que lo tocaba para ayudarnos a dormir cuando éramos bebés». Javier notó que los labios de Lucía se apretaban ligeramente al mencionar a su madre, sus dedos vacilando en las teclas del piano por un momento. Era en esos pequeños gestos donde veía cuánto seguían de luto las niñas, incluso mientras intentaban ser fuertes. Las llamó suavemente, deteniendo la música. «¿Qué os parece si vamos a visitar a vuestra abuela ahora? Podemos llevar los instrumentos y darle un pequeño concierto». «¿Puedo llevar los dibujos que hice?», preguntó Lucía, saltando ya del banco. «Por supuesto que puedes, pequeña. Estoy seguro de que a tu abuela le encantarán». Mientras las niñas corrían a sus habitaciones para prepararse, Javier revisó los mensajes de su teléfono. 15 llamadas perdidas de su padre en las últimas 2 horas. Desde que había utilizado parte de su fondo fiduciario para pagar el tratamiento de la señora Elena, Eduardo Mendoza había estado en una cruzada para hacer que su hijo entrara en razón. Javier, la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Estaba en el umbral de su habitación, sosteniendo el estuche del violín. ¿Crees que la abuela se va a poner bien?», se le encogió el corazón. Sofía siempre había sido la más perceptiva de las dos, captando las expresiones de los médicos y las conversaciones susurradas en los pasillos del hospital. «Ven aquí», dijo, sentándose en el sofá. Sofía se acercó y él la subió a su regazo, algo que solo recientemente había comenzado a permitir. «Tu abuela está luchando con todas sus fuerzas, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar. Pero lo más importante es que, pase lo que pase, tú y Lucía nunca estaréis solas, ¿entiendes?». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Prometes que no nos dejarás, incluso si la abuela?» «Mírame», le pidió suavemente. Cuando sus ojos se encontraron, Javier vio todo el miedo y la incertidumbre que intentaba ocultar a su hermana pequeña. «Te prometo con todo mi corazón que siempre estaré aquí para vosotras. Somos una familia ahora, ¿recuerdas?». «Una familia», repitió ella, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Estoy lista», anunció Lucía, entrando corriendo al salón con una carpeta llena de dibujos. Se detuvo cuando vio a su hermana en el regazo de Javier. «Yo también quiero un abrazo». Pronto, Javier tuvo a ambas niñas en sus brazos, su corazón rebosante de amor por estas pequeñas almas que habían llegado a su vida de forma tan inesperada. El viaje al hospital fue corto, pero siempre lleno de una charla animada. Lucía hablaba de los dibujos que había hecho, la mayoría de su abuela tocando el violín, rodeada de corazones y flores. Sofía ensayaba mentalmente las canciones que quería tocar, sus dedos moviéndose en el aire como si sostuviera el violín.
En la habitación del hospital encontraron a la señora Elena más pálida de lo habitual, aunque sus ojos todavía se iluminaron al ver a sus nietas. Mis pequeñas melodías, sonrió, extendiendo los brazos. Abuela. Lucía corrió a abrazarla, sus dibujos revoloteando. Mira lo que he hecho para ti, y he aprendido una pieza nueva, anunció Sofía, sacando ya el violín de su estuche. Javier ayudó a la señora Elena a incorporarse, notando cómo cada movimiento parecía causarle dolor, aunque intentara ocultarlo. Javier, susurró mientras las niñas se preparaban para su miniconcierto, tenemos que hablar sobre el futuro. Ahora no, respondió él con delicadeza. Disfrutemos de la música primero. Sofía comenzó a tocar Estrellita, ¿dónde estás?, cada nota ejecutada con cuidado. Los ojos de la señora Elena se llenaron de lágrimas. Tiene el don de su madre, susurró. Y Lucía, la misma pasión por el piano que tenía Juan. El pequeño concierto duró casi 1 hora. Lucía mostró todos sus dibujos, explicando cada detalle con la emoción propia de su edad. Sofía tocó todas las piezas que había aprendido, orgullosa de su progreso. Pero Javier notó que la señora Elena se cansaba cada vez más, su respiración más trabajosa. Cuando una enfermera vino a comprobar sus constantes vitales, supo que era hora de irse. «Pero no le he enseñado mi último dibujo», protestó Lucía. «Podemos volver mañana a primera hora», prometió Javier. «Tu abuela necesita descansar ahora». La señora Elena besó a sus nietas, abrazándolas un poco más fuerte de lo habitual. «Mis pequeñas estrellas», murmuró, «¿cómo brilláis?». En el camino de vuelta al apartamento, Javier notó que Sofía estaba inusualmente callada. «¿Todo bien?», preguntó cuando Lucía se durmió en el asiento trasero. «La abuela está peor, ¿verdad?», preguntó Sofía en voz baja. Vi cómo la enfermera miraba las máquinas. Javier respiró hondo. «Tu abuela está muy enferma, sí, pero eso no significa que nos rindamos. Y lo que es más importante, le cogió la manita. No significa que tengas que llevar esta carga sola, ¿vale?». Sofía apretó su mano, asintiendo en silencio. Cuando llegaron al apartamento, ayudó a llevar a Lucía, que no se despertó ni siquiera cuando la acostaron en la cama. «Javier», llamó Sofía cuando él salía de la habitación. «Gracias. Por todo». Se le hinchó el corazón de amor. «Es lo que hacen las familias», respondió simplemente. Más tarde, después de que las niñas se durmieran, Javier se sentó al piano, tocando suavemente para no despertarlas. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de su padre, probablemente otra amenaza o ultimátum. Mañana, pensó, tendría que enfrentarse a Eduardo Mendoza y sus exigencias. Tendría que defender su elección de priorizar a su nueva familia sobre el Imperio Mendoza. Sería una batalla dura. Pero mirando los dibujos de Lucía esparcidos por la mesa, oyendo la suave respiración de Sofía a través de la puerta entreabierta del dormitorio, Javier supo que valdría la pena. La música realmente le había guiado a través de la tormenta, llevándole a donde siempre había necesitado estar. El violín con la rosa de los vientos descansaba en su estuche, silencioso pero presente como siempre, como una promesa de que, pasara lo que pasara, la música y el amor encontrarían el camino. La mañana llegó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas del apartamento. Javier estaba en la cocina preparando el desayuno para las niñas cuando sonó el timbre. Ya sabía quién era antes de abrir. Su padre nunca era de los que esperaban una invitación. Eduardo Mendoza entró como una tormenta contenida, su impecable traje italiano chocando con la cálida sencillez del apartamento. Su fría mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los dibujos de Lucía, en la nevera y en el violín que descansaba sobre el piano. Así que aquí es donde se esconde el heredero de los Mendoza. Su voz goteaba desaprobación. Jugando a las casitas mientras tiras tu futuro por la borda. «Buenos días a ti también, papá», respondió Javier, manteniendo la voz baja para no despertar a las niñas. «¿Quieres un café?» «No estoy aquí para socializar, Javier».
El uso de su nombre formal era una clara señal de disgusto. Estoy aquí para poner fin a esta locura antes de que destruyas todo lo que nuestra familia ha construido. Javier respiró hondo, sirviéndose café. Si te refieres al dinero del tratamiento, 50,000 por el violín, 300,000 por el tratamiento inicial, otros 200,000 en pruebas y medicación, interrumpió Eduardo, sacando un papel de su bolsillo interior. Y ahora esto, una reunión con uno de los abogados de familia más caros de Madrid. ¿En serio pretendes solicitar la tutela de estas niñas? ¿Cómo? Soy Eduardo Mendoza. Nada sucede en esta ciudad sin que yo lo sepa. Lanzó el papel sobre la mesa. ¿Qué intentas demostrar, Javier? ¿Que puedes ser un rebelde? ¿Que puedes desafiar todo lo que te he enseñado? No intento demostrar nada, respondió Javier, su voz firme. Estoy haciendo lo que es correcto. La señora Elena necesita... La señora Elena. Eduardo soltó una risa sin humor. Tu vieja profesora de música. La mujer que desperdició 5 años intentando convertir a mi hijo en un músico mediocre en lugar de prepararlo para sus verdaderas obligaciones. No hables de ella así. La voz de Javier adquirió un tono de advertencia. No sabes nada de ella ni de lo que significa para mí. Sé que se está muriendo, afirmó Eduardo fríamente. Y en algún momento de locura has decidido que sería una buena idea hacerte responsable de sus nietas huérfanas. ¿Te has parado a pensar en las implicaciones? ¿En la responsabilidad de criar a 2 niñas? De hecho, lo he pensado mucho. Javier dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. He pensado en cómo estas niñas perdieron a sus padres en un terrible accidente. En cómo su abuela vendió todo lo que tenía para intentar salvarlos. En cómo se morían de hambre cuando las encontré. Y eso te convierte a ti, un hombre soltero de 28 años con 0 experiencia en paternidad, en la mejor opción para criarlas. Eduardo arqueó una ceja. Sé realista, Javier. Hay familias adecuadas que podrían adoptarlas. Familias con experiencia, con estructura. Javier, la vocecita hizo que ambos hombres se giraran. Sofía estaba en el umbral de la cocina, todavía en pijama, sus ojos verdes moviéndose entre Javier y el imponente extraño del traje caro. «Hola, cariño», sonrió Javier, extendiéndole una mano. «No pasa nada, es mi padre». Sofía se acercó con vacilación, su pequeña mano encontrando la de Javier. Eduardo observó la interacción con una expresión indescifrable. «Buenos días, señor», dijo ella educadamente, tal como la señora Elena le había enseñado. Eduardo asintió brevemente. «¿Y tu hermana?» «Lucía todavía está dormida», respondió Sofía, bajando la voz. Anoche se quedó despierta hasta tarde, preocupada por la abuela. Javier sintió una punzada en el pecho. La noche anterior, la señora Elena había tenido un ataque de tos particularmente fuerte, asustando a las niñas. «Sofía», dijo en voz baja, «¿por qué no vas a despertar a tu hermana? Tenemos que prepararnos para visitar a vuestra abuela». Ella dudó, mirando de nuevo a Eduardo. «¿Seguirás aquí cuando volvamos?» La pregunta llevaba un peso que hizo que incluso Eduardo Mendoza pareciera incómodo. «Sí, cariño», le aseguró Javier. «No voy a ninguna parte». Después de que Sofía se fuera, Eduardo se volvió hacia su hijo. «¿No lo ves? Ya dependen de ti, y cuando inevitablemente falles en ser lo que necesitan». «No voy a fallar», interrumpió Javier. «¿Sabes por qué? Porque, al contrario de lo que piensas, ser padre no va de éxito empresarial ni de mantener las apariencias. Va de amor, de dedicación, de estar presente». «¿Cómo te atreves?» Eduardo dio un paso adelante, su voz temblando de ira. «Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue por tu futuro». «No, papá, fue por el futuro de los Mendoza, que no es necesariamente lo mismo». Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. «¿Sabes lo que me dijo la señora Elena en mi primera clase de violín? A la música no le importa tu apellido». Tenía razón. Y a estas niñas no les importa si soy un Mendoza o no.
Solo necesitan a alguien que las quiera y las proteja. El sonido de risas infantiles llegó desde el pasillo. Lucía debía de haberse despertado. Eduardo miró hacia el sonido. Algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Estás tirando tu legado», dijo, pero su voz había perdido parte de su dureza. «Todo lo que he construido». «No estoy tirando nada», respondió Javier con delicadeza. «Estoy eligiendo un legado diferente, uno que no se mide en euros ni en metros cuadrados». La puerta del dormitorio se abrió y Lucía entró corriendo en la cocina, arrastrando a su oso de peluche. Se detuvo al ver a Eduardo, escondiéndose parcialmente detrás de Sofía. «Buenos días, pequeña», sonrió Javier, abriendo los brazos. Lucía corrió hacia él inmediatamente, dejando que la cogiera en brazos. «Es mi padre». «Tu corbata es bonita», dijo Lucía con timidez, haciendo que Eduardo parpadeara sorprendido. «Gracias», respondió automáticamente, observando cómo su hijo, su heredero, el futuro de la familia Mendoza, sostenía a la niña con una naturalidad paternal. «Papá», dijo Javier en voz baja, «sé que esto no es lo que planeaste para mí. Pero míralas de verdad. Son dos niñas increíbles que ya han perdido demasiado. ¿Y ahora?» Su voz se quebró ligeramente. «Ahora están a punto de perder a su abuela también. No puedo abandonarlas. No lo haré». Eduardo Mendoza era conocido en el mundo de los negocios por su capacidad para leer a las personas, para identificar fortalezas y debilidades. Y lo que veía ahora en su hijo no era debilidad. Era una determinación que nunca antes había presenciado. «¿Realmente vas a hacer esto?» No era una pregunta. ¿Renunciar a todo? «No renuncio a nada», corrigió Javier. «Gano una familia». El silencio que siguió fue roto por el teléfono de Javier sonando. Era el hospital. «Sí», respondió, todavía sosteniendo a Lucía. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. «Entiendo. Vamos para allá». «¿La abuela?», preguntó Sofía de inmediato, su voz temblorosa. «Está teniendo un día difícil», respondió Javier con cuidado. «Los médicos creen que es mejor que vayamos a verla ahora». «¿Se va a morir?», preguntó Lucía, las lágrimas ya rodando por sus mejillas redondas. «Oh, cariño», Javier la abrazó más fuerte. «Tu abuela es muy fuerte. Pero sí, está muy enferma». Eduardo observó la escena con una expresión compleja. «Javier, papá», le cortó Javier, bajando a Lucía con delicadeza. «Necesito llevarlas al hospital. Puedes irte y cortarme el grifo financieramente, o puedes quedarte y conocer a tu nueva familia. Es tu elección». Se volvió hacia las niñas. «Vamos a vestirnos rápido. La abuela está esperando». Mientras las niñas corrían a sus habitaciones, Eduardo Mendoza permaneció inmóvil en la cocina, mirando los dibujos de la nevera. Una familia de 4 con un violín flotando sobre ellos como una estrella guía. «¿De verdad crees que puedes hacer esto?», preguntó finalmente. «¿Criar a 2 niñas solo?». «No estoy solo», respondió Javier, recogiendo el violín con la rosa de los vientos. «Tengo la música. Tengo el amor». Y miró significativamente a su padre. «Quizá, si lo permites, puedo tener una familia aún más grande de lo que nunca imaginé». Eduardo se ajustó su cara corbata, un gesto que Javier reconocía como señal de nerviosismo desde la infancia. «Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto». «Lo entiendo», sonrió Javier ligeramente. «Pero no tardes mucho. Tus nietas necesitan un abuelo». Las niñas volvieron vestidas y listas, Sofía sosteniendo una carpeta de partituras. «¿Vamos a tocar para la abuela hoy?», preguntó esperanzada. «Por supuesto que sí», respondió Javier, cogiendo las llaves del coche. «La música siempre la hace sentir mejor». Eduardo observó cómo su hijo organizaba a las niñas, comprobando que tuvieran todo lo que necesitaban, ajustando la bufanda de Lucía, elogiando el peinado que Sofía se había hecho sola. Era una faceta de Javier, no de Javier, que nunca había presenciado. «Hijo», llamó cuando llegaban a la puerta, «necesitarás un buen abogado para el proceso de tutela».
Javier se giró, sorprendido. —¿Papá? Mendoza y Asociados tiene los mejores abogados de la Costa del Sol —continuó Eduardo, como si discutiera un negocio. —¿Puedo hacer algunas llamadas? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Javier. —Gracias, papá. Eduardo asintió rígidamente. Luego, sorprendiendo a todos, se agachó a la altura de los ojos de las niñas. —Ha sido un placer conoceros, Sofía y Lucía. Quizá podamos conocernos mejor pronto. Lucía, siguiendo su naturaleza afectuosa, abrazó las piernas del hombre. —Tu corbata es muy bonita, ¿de verdad? —dijo solemnemente. Algo parecido a una sonrisa parpadeó brevemente en el rostro de Eduardo Mendoza. De camino al hospital, Javier no pudo evitar pensar en los extraños giros que da la vida. Hace un mes estaba a la deriva en un mar de expectativas y obligaciones. Ahora tenía un propósito claro, un amor incondicional por dos pequeñas huérfanas y quizá, solo quizá, una oportunidad de reconciliar ambos lados de su vida. Sofía practicaba en silencio sus digitaciones, preparándose para tocar para su abuela. Lucía dormía en el asiento trasero, aferrada a su oso de peluche. Y en algún lugar de la ciudad, Eduardo Mendoza comenzaba a entender que algunas fortunas no se pueden medir en euros. El violín con la rosa de los vientos yacía en el asiento trasero, silencioso pero presente como siempre. La música realmente podía guiarlos a través de cualquier tormenta, incluso a través de las tormentas del corazón. La mañana llegó silenciosa y gris al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Javier miró por la ventana de la habitación 507 mientras la ciudad se despertaba lentamente. La primera luz del día luchando por abrirse paso a través de las nubes pesadas que prometían lluvia. El sonido rítmico del monitor cardíaco se había convertido en una presencia constante en los últimos días, su pitido cada vez más débil, haciendo eco de la batalla que la señora Elena estaba perdiendo. Sofía dormía acurrucada en un sillón en la esquina, protegiendo el violín de su abuela en su regazo como un talismán. Lucía se había quedado finalmente dormida en la cama junto a la señora Elena, su pequeña mano todavía apretando con fuerza la de su abuela. Las últimas 72 horas habían sido una montaña rusa emocional, ya que la neumonía se desarrolló rápidamente como una complicación de su cáncer ya avanzado. Javier se permitió un momento de vulnerabilidad, dejando que las lágrimas que había contenido se deslizaran silenciosamente por su rostro. ¿Cómo podía explicar a dos niñas que ya habían perdido tanto que podrían tener que despedirse una vez más? ¿Cómo podía prepararlas para otra pérdida? ¿Está saliendo el sol? La débil voz de la señora Elena lo sobresaltó. Se giró rápidamente, secándose la cara. Estaba despierta, sus ojos azules, los ojos de Lucía, todavía brillando a pesar de la enfermedad. —Sí —respondió en voz baja, acercándose a la cama. —¿Quiere que abra más las cortinas? —Por favor —susurró. Siempre me ha encantado el amanecer. Cada día es una nueva oportunidad para hacer música. Javier corrió las cortinas, dejando entrar más luz en la habitación. La señora Elena miró a sus nietas dormidas, una sonrisa débil pero amorosa en sus pálidos labios. —Son tan fuertes —murmuró—, más fuertes de lo que se dan cuenta. —Como su abuela —respondió Javier, sentándose en la silla junto a ella. La señora Elena intentó reír, pero el sonido se convirtió en una tos seca. Javier le ofreció agua rápidamente, ayudándola a beber unos sorbos. —Javier —dijo una vez que recuperó el aliento—, necesito que me prometas algunas cosas. —Señora Elena, no. —Por favor —insistió ella, su mano temblando mientras sostenía la de él—. No tenemos mucho tiempo y hay tanto que necesito decir. Javier asintió, tragando el nudo en su garganta. La señora Elena respiró hondo, cada palabra costándole obviamente un esfuerzo tremendo. —Sofía —comenzó, mirando hacia su nieta mayor—, lleva tanta responsabilidad sobre esos pequeños hombros, siempre tratando de ser fuerte para todos. Prométeme que la dejarás ser una niña a veces.
Enséñale que está bien llorar, enfadarse, ser imperfecta. Lo prometo, dijo Javier, su voz ahogada por la emoción. Y Lucía, continuó, acariciando el pelo de su nieta menor. Mi pequeña soñadora, ¿siente todo tan profundamente? El mundo puede ser tan aterrador a veces. Promete que protegerás su inocencia, pero también que le enseñarás a ser fuerte. Con mi vida, juró él. La señora Elena esbozó una débil sonrisa. Sabes, cuando Margarita y Juan murieron, pensé que mi mundo se había acabado. Pero estas pequeñas me dieron una razón para seguir adelante. Y ahora tú. Siempre me pregunté, dijo Javier en voz baja, ¿por qué nunca me contactó cuando necesitaba ayuda? Ella cerró los ojos brevemente. Tenías tu propia vida, tus propias batallas que librar. Y después del accidente, bueno, las niñas necesitaban estabilidad. No podía arriesgarme a más cambios en sus vidas. Aún así, insistió Javier, si yo hubiera sabido... Oh, querido, sonrió esa sonrisa que había iluminado tantas de sus lecciones de la infancia. Siempre fuiste especial, ¿sabes? Desde esa primera lección, cuando entraste todo formal con tu trajecito, tratando de parecer el perfecto heredero Mendoza. Pero tus ojos siempre revelaban tu verdadero corazón. El recuerdo golpeó a Javier con toda su fuerza. Su primera clase de violín a los 8 años. Había estado tan nervioso, tan decidido a no decepcionar a su padre. A la música no le importa tu apellido, querido, había dicho la señora Elena, poniendo un violín en sus manos por primera vez. Solo le importa lo que hay en tu corazón. Cambió mi vida ese día, confesó él. Fue la primera vez que alguien me vio simplemente como Javier. Y por eso respiró profundamente, luchando contra otra oleada de tos. Por eso sé que las cuidarás bien. Porque tu corazón siempre ha sido más grande que tu apellido. Sofía se removió en el sillón, sus ojos verdes abriéndose lentamente. Al ver a su abuela despierta, prácticamente saltó del asiento. ¡Abuela!, exclamó corriendo hacia la cama. El movimiento despertó a Lucía, que parpadeó adormilada. Mis pequeñas estrellas, sonrió la señora Elena, su voz más débil. ¿Qué tal un poco de música para empezar el día? Sofía cogió inmediatamente el violín, colocándolo como su abuela le había enseñado. Lucía se acercó más en la cama, sus ojos todavía pesados por el sueño, pero brillando de expectación. Las primeras notas de sublime gracia llenaron la habitación, cada nota impregnada de amor y devoción. La señora Elena cerró los ojos, dejando que la música la envolviera como un abrazo. Mamá solía tocar esa canción para ayudarla a dormir, comentó Lucía en voz baja. La abuela dice que era su favorita. Lo era, confirmó la señora Elena, su voz apenas un susurro. Margarita, vuestra madre. Tenía un don especial. La música fluía a través de ella como el agua. Sofía siguió tocando, pero Javier notó que lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. La señora Elena también se dio cuenta. Sofía, querida, la llamó. Ven aquí un momento. La niña bajó el violín, acercándose a la cama. La señora Elena le tocó la cara con dedos temblorosos, secándole las lágrimas. Tú tienes el mismo don que ella, ¿sabes? Pero más importante que eso, tienes el mismo corazón. Fuerte, amable, lleno de música. Una tos la interrumpió, más violenta esta vez. Javier se movió rápidamente para ayudarla, pero ella le hizo un gesto para que esperara. Cuando recuperó el aliento, continuó. Quiero que me prometas algo, Sofía. Promete que seguirás tocando, pase lo que pase. La música siempre te guiará a través de las tormentas de la vida. Lo prometo, abuela, respondió Sofía solemnemente. Y tú, mi pequeña Lucía, la señora Elena se volvió hacia su nieta menor. Promete que mantendrás ese corazón tan lleno de amor y sueños. El mundo necesita más luz como la tuya. Lucía abrazó a su abuela con delicadeza. Lo prometo, abuela. Pero tú tienes que prometer algo también. ¿Qué es, mi amor?
Promete que nos enviará señales desde el cielo, como estrellas fugaces o arcoíris, para que sepamos que estás bien. La señora Elena luchó por contener las lágrimas. Oh, mi angelito, haré algo aún mejor. Siempre que oigáis música, siempre que vuestros corazones se llenen de melodía, estaré allí, en cada nota, en cada acorde. Otro ataque de tos la interrumpió, este peor que el anterior. Javier notó con alarma las manchas de sangre en el pañuelo que usó. «Niñas», las llamó con delicadeza, «¿qué tal si vais a buscar algo de desayunar? Vuestra abuela necesita descansar un poco». «No». Lucía se aferró a su abuela. «No quiero irme». «Está bien», logró decir la señora Elena. «Solo necesito cerrar los ojos un momento». Sofía, siempre más perceptiva, cogió la mano de su hermana. «Vamos, Lucía, la abuela necesita dormir para ponerse fuerte. Podemos traerle chocolate caliente más tarde». La señora Elena sonrió débilmente, sus ojos ya cerrándose por el agotamiento. «Mis pequeñas y tan sabias». Cuando las niñas se fueron con una enfermera que se ofreció a llevarlas a la cafetería, la señora Elena volvió a abrir los ojos, encontrándose con los de Javier. «No queda mucho tiempo», dijo simplemente. «Lo sé», respondió él, sosteniendo su mano. «Los médicos dijeron que la neumonía se está extendiendo rápidamente». «Javier», ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cuando yo me vaya». «Las cuidaré», prometió. «Ya he empezado los trámites para la tutela. Mi padre está ayudando, lo creas o no. Ha contratado a los mejores abogados». «Eduardo Mendoza», sonrió ella débilmente. «Siempre tan decidido a controlarlo todo. Pero en el fondo tiene un buen corazón, como su hijo. Ha cambiado desde que conoció a las niñas. Supongo que tienen ese efecto en la gente. Tienen el don de encontrar lo mejor en todos», asintió la señora Elena. «Como su madre». Margarita siempre veía la belleza en todo. Su voz se apagó, una expresión de dolor cruzando su rostro. «Señora Elena, estoy bien», respiró. Solo cansada». «Javier, el violín, se queda con las niñas». «Por supuesto. No es solo un instrumento», insistió ella. «Es nuestra historia, nuestra herencia, la rosa de los vientos. Las guiará a través de cualquier tormenta», terminó Javier en voz baja. «Lo sé, y prometo que mantendré la música viva en sus vidas». La señora Elena sonrió, sus ojos cerrándose de nuevo. «Eres un buen hombre, Javier Mendoza. Siempre lo he sabido, desde ese primer día que había música en tu corazón». Sus palabras se debilitaron, su respiración más trabajosa. Javier pulsó el botón de llamada a la enfermera. «Descanse», susurró. «Las niñas estarán aquí cuando se despierte». Pero algo en su corazón le dijo que la señora Elena no volvería a despertar. No en este mundo, al menos. Las siguientes horas fueron un borrón de intervenciones médicas y momentos preciosos. Las niñas regresaron y Sofía tocó más música, todo lo que su abuela le había enseñado. Lucía cantaba, su voz infantil mezclándose con las notas del violín. A última hora de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y bañar la habitación en luz dorada, la señora Elena Williams dejó este mundo. Sofía estaba tocando Sublime Gracia, el himno favorito de su madre. Lucía estaba acurrucada al lado de su abuela, tarareando suavemente. Javier sostenía su otra mano. No hubo drama, no hubo lucha, solo una última respiración suave, una sonrisa final, y luego el silencio. El monitor cardíaco emitió su pitido final en el momento exacto en que Sofía arqueó la última nota. «¡Abuela!», llamó Lucía en voz baja. «¡Abuela, despierta!». Sofía bajó el violín, sus manos temblando. Javier las envolvió a ambas en sus brazos, mientras los médicos y las enfermeras entraban apresuradamente. «Ya no sufre», susurró, sintiendo sus lágrimas humedecer su camisa. «Está en paz». Las horas siguientes fueron un torbellino de procedimientos necesarios y decisiones difíciles.
Javier mantuvo a las niñas cerca, protegiéndolas del caos suave pero eficiente que sigue al fallecimiento de un ser querido. Eduardo Mendoza llegó al hospital poco después, sorprendiendo a todos. «Las niñas no deberían quedarse aquí», dijo simplemente. «Las llevaré a tomar un helado mientras tú te encargas de lo que hay que hacer». Javier asintió, agradecido por la ayuda inesperada. «Sofía, Lucía, ¿queréis ir con el abuelo Eduardo?». Las niñas miraron al hombre que, hacía solo unas semanas, era un extraño, pero algo en su postura, normalmente tan rígida, se había suavizado. «Podéis elegir el sabor que queráis», ofreció Eduardo, su voz suave de una manera que Javier rara vez oía. Lucía cogió su mano sin dudarlo. Sofía dudó un momento más, mirando a Javier. «¿Estará todo bien?», preguntó. «Sí», prometió, «y estaré en casa cuando volváis». Viendo a su padre alejarse con las niñas, Javier sintió una oleada de gratitud. La música realmente tenía el poder de transformar los corazones, incluso el corazón aparentemente inflexible de Eduardo Mendoza. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento, Lucía finalmente se durmió después de llorar hasta quedarse sin lágrimas. Sofía se sentó al piano, sus dedos presionando las teclas sin sonido. «¿Se ha ido de verdad, verdad?», preguntó cuando Javier se sentó a su lado. «Sí, cariño», respondió con sinceridad. «Pero ¿sabes lo que nunca se va? Todo el amor que tenía por vosotras, todas las lecciones, todas las historias, todos los recuerdos». Sofía se apoyó en él, permitiéndose ser solo una niña de 5 años que había perdido su última conexión con sus padres. «Javier», dijo después de un largo silencio, «¿qué pasa ahora?». «Bueno», respiró hondo, «mañana empezaremos todos los pasos legales para que yo me convierta oficialmente en vuestro tutor. Habrá una trabajadora social que nos visitará y hará muchas preguntas para asegurarse de que estaréis seguras y felices conmigo. Puede que al principio dé un poco de miedo, pero prometo que estaré a vuestro lado». Sofía asintió, sus dedos todavía rozando silenciosamente las teclas del piano. ¿Y si no nos dejan quedarnos contigo? «Eso no pasará», aseguró Javier, aunque su corazón se encogió ante la posibilidad. «Vuestro abuelo Eduardo ha contratado a los mejores abogados. Y lo más importante, tenemos algo que nadie puede negar. Somos una familia que se eligió a través de la música y el amor». Lucía se movió en su sueño en el sofá, murmurando algo sobre violines y ángeles. Sofía miró a su hermana con ojos protectores. «La abuela dijo que la música nos guiaría», murmuró, cogiendo el violín con la rosa de los vientos. «Y lo hará», sonrió Javier suavemente, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. «¿Quieres tocar una última canción antes de dormir?». Sofía colocó el violín como su abuela le enseñó, y las suaves notas de sublime gracia llenaron el apartamento una vez más. Esta vez, sin embargo, la melodía no solo llevaba tristeza, sino también esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de una familia reconstruida por el amor y la música. El violín con la rosa de los vientos brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, sus gráciles curvas un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, la música encontrará la manera de guiar a los corazones perdidos de vuelta a casa. Y sobre Sofía, ¿qué es lo que más te gusta de vivir con Javier? La pregunta de la trabajadora social, Clara Mateo, quedó suspendida en el aire del salón mientras Sofía seguía tocando suavemente en el violín de su abuela. Era la 5ª visita en 3 semanas, y Javier podía sentir el nerviosismo de la niña a través de las notas ligeramente inestables de la Sonata Claro de Luna. «Me enseña sobre música», respondió finalmente Sofía, bajando el instrumento, como hacía la abuela. «Pero también», dudó, mirando a Javier en busca de seguridad, «me deja ser solo una niña a veces cuando estoy triste o enfadada». Clara anotó algunas notas en su carpeta, sus ojos perceptivos detrás de unas gafas de montura fina, captando cada interacción. Lucía, que había estado coloreando en la alfombra, levantó la vista. «Y hace tortitas con forma de oso»,
exclamó, abandonando sus lápices de colores para correr hacia Javier. Nunca se enfada si me equivoco con las notas del piano. Y cuenta cuentos diferentes cada noche. ¿Y Lucía? Javier se rió entre dientes, cogiéndola en brazos. Deja que la señora Mateo haga sus preguntas, ¿vale? La trabajadora social sonrió, pero Javier notó cómo sus ojos captaban cada detalle del apartamento. Las partituras ordenadamente dispuestas en el piano, los dibujos de las niñas en la nevera, el violín con la rosa de los vientos ahora expuesto en un estante especialmente construido. «Señor Mendoza», comenzó, su tono profesional pero no hostil, «¿puede hablarme de su rutina diaria con las niñas?» Javier ajustó a Lucía en su regazo. «Me levanto a las 6 para preparar el desayuno. Sofía suele levantarse poco después. Le gusta practicar el violín por la mañana. Dice que es cuando su abuela solía practicar. Lucía duerme un poco más porque... Me quedo despierta hasta tarde soñando con angelitos de la música», intervino Lucía, haciendo sonreír a Clara. «Después del desayuno», continuó Javier, «hacemos educación en casa por ahora». La psicóloga infantil, la doctora Sánchez, sugirió esperar un poco antes de inscribirlas en la escuela regular para darles tiempo a procesar su duelo. A Sofía se le dan especialmente bien las matemáticas y Lucía tiene un don natural para el arte y la música, añadió Sofía rápidamente. Lucía ya puede tocar casi todo, para Elisa, en el piano. Clara tomó más notas. ¿Y qué hay del apoyo emocional? ¿Cómo maneja los momentos difíciles? Javier respiró hondo, recordando la noche anterior. Lucía se había despertado llorando, llamando a su abuela. En lugar de intentar forzarla a volver a la cama de inmediato, la había llevado al piano. A veces, respondió, cuando el dolor de extrañarla es demasiado, hacemos música. Otras veces, simplemente lloramos juntos. La señora Elena nos enseñó que no hay vergüenza en sentir, en ser vulnerable. A la música no le importan nuestras lágrimas, querido. La voz de su vieja profesora resonó en su memoria, las transforma en algo hermoso. Javier, la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Se había acercado más, todavía sosteniendo el violín como un escudo. «Señora Mateo», comenzó la niña, su voz pequeña pero decidida. «Sé que necesita asegurarse de que estamos bien, de que Javier puede cuidarnos. Pero», miró a su hermana, todavía en el regazo de Javier, «ya hemos perdido a tanta gente. Por favor, no deje que nos lo quiten a él también». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Lucía sorbiendo, apretando su rostro contra el pecho de Javier. Clara cerró lentamente su carpeta. «Sofía, Lucía, ambas sabéis que mañana hay una vista en el juzgado, ¿verdad?» Las niñas asintieron. «El juez hará muchas preguntas, como yo. Necesita estar seguro de que esta es la mejor situación para vosotras. ¿Entendéis?» «Pero ya sabemos que lo es», protestó Lucía. «Javier es nuestra familia ahora. Lo prometió y Javier siempre cumple sus promesas». Clara se levantó, ajustándose las gafas. «Señor Mendoza, ¿puedo hablar con usted en privado?» En la cocina, mientras las niñas volvían a sus actividades en el salón, Clara fue directa al grano. ¿Se da cuenta de lo inusual que es esta situación? Un hombre soltero de 28 años, sin experiencia previa con niños, buscando la custodia de 2 niñas con las que no tiene parentesco biológico. «Lo sé», respondió Javier con franqueza. «Pero también me doy cuenta de lo inusual que es el amor que hemos construido. El vínculo que compartimos a través de la música, a través del recuerdo de la señora Elena». «Javier», interrumpió ella suavemente, «no estoy cuestionando el amor. Es evidente en cada interacción que he observado. Pero el sistema tiene protocolos, precedentes. ¿Son más importantes que el bienestar emocional de 2 niñas que ya han perdido tanto?» Clara suspiró. «El juez Palmer es conocido por ser tradicional en sus sentencias. Querrá ver estabilidad, estructura, un plan concreto para el futuro. Y eso es exactamente lo que tenemos». Una nueva voz se unió a la conversación. Eduardo Mendoza estaba de pie en la puerta de la cocina.
su impecable traje contrastando con la acogedora sencillez del espacio. «Papá», frunció el ceño Javier, «no sabía que venías hoy». «Tenemos que discutir algunos detalles sobre mañana», respondió Eduardo. Luego se volvió hacia Clara. «Señora Mateo, supongo. Eduardo Mendoza, el padre del peticionario». Clara estrechó la mano que le ofrecía. «Señor Mendoza, su presencia aquí es interesante, considerando los informes previos de su oposición inicial a este acuerdo». Eduardo pareció visiblemente incómodo. «La gente puede cambiar, señora Mateo. A veces solo necesitamos la música adecuada para abrir nuestros corazones». Como para ilustrar su punto, el sonido del violín llegó desde el salón. Sofía estaba practicando Sublime Gracia, el himno favorito de su madre. Lucía se unió rápidamente con su canto infantil. «Abuelo». La música se detuvo abruptamente cuando Lucía notó a Eduardo corriendo a abrazar sus piernas. Para sorpresa de Javier, su padre sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público. «Os he traído algo», anunció Eduardo, sacando un sobre de su bolsillo interior. «Los planos preliminares de la Escuela de Música Elena». Sofía se acercó con curiosidad, todavía sosteniendo el violín. «¿Una escuela de música?» «Con becas para niños con talento», explicó Eduardo, extendiendo los planos arquitectónicos sobre la mesa de la cocina. «Un legado adecuado para vuestra abuela, ¿no creéis?». Clara observaba con interés profesional. «Señor Mendoza, ¿este proyecto es serio?». «Inmobiliaria Mendoza nunca hace nada a medias, señora Mateo», respondió, su tono de negocios suavizado por la presencia de Lucía a su lado. «Ya tenemos la propiedad, las aprobaciones preliminares y un fondo sustancial para becas». «¿Y Javier ayudará?», preguntó Sofía, sus ojos verdes estudiando los dibujos. De hecho, Eduardo se aclaró la garganta, esperaba que aceptara dirigir todo el proyecto. Una nueva rama de nuestra división de responsabilidad social, centrada en las artes y la educación. Javier miró a su padre, sorprendido. «Papá». «Antes de que digas nada», interrumpió Eduardo, «esto no es caridad ni manipulación. Es un intento genuino de hacer lo correcto, de honrar el legado de Elena». Y dudó de ser el tipo de padre y abuelo que debería haber sido hace mucho tiempo. Clara cerró su cuaderno. «Bueno, esto ciertamente añade un nuevo elemento a la ecuación de estabilidad financiera, pero el juez Palmer todavía querrá». El timbre volvió a sonar, interrumpiéndola. Javier abrió para encontrarse con Marcos Chen de Silicon Valley Tech Ventures, impecable con su propio traje italiano. «Señor Mendoza», sonrió, extendiendo la mano. «Espero no interrumpir nada importante». Javier sintió que se le revolvía el estómago. Conocía a Marcos Chen de reputación. Era el cazatalentos más respetado de Silicon Valley. En realidad, comenzó, pero Chen ya había entrado, repartiendo tarjetas de visita. «Señoras y señores», dijo eficientemente, «he venido en persona porque esta es una oportunidad única. Director de operaciones de Silicon Valley Tech Ventures, un salario inicial de 7 cifras, beneficios completos, incluyendo...». «No». La voz de Sofía cortó la presentación como una cuchilla afilada. Todos se volvieron para mirar a la niña de 5 años, que ahora se aferraba al violín como una armadura. «Perdone», parpadeó Chen, claramente no acostumbrado a ser interrumpido. «Javier no se va», afirmó Sofía, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Lo prometió?». Lucía corrió a abrazar las piernas de Javier. «¿Lo prometiste?», repitió, su voz temblorosa. Chen parecía perplejo. «Señor Mendoza, seguramente podemos discutir los arreglos para...». «No hay nada que discutir», interrumpió Javier suavemente, cogiendo a Lucía en brazos. «Aprecio la oferta, señor Chen, pero mi vida, mi familia, está aquí». «Quizás deberíamos guardar esta discusión para mañana», sugirió Clara diplomáticamente. «El juez Palmer querrá saber sobre todas las opciones disponibles». La mañana siguiente fue gris y fría, de ese tipo de día que la señora Elena solía decir que era perfecto para la música, porque la melodía le pone color al mundo, explicaba.
La sala de espera del Juzgado de Familia de Madrid estaba sorprendentemente llena. La señora Domínguez estaba allí, junto con varios vecinos. Los médicos y enfermeras que habían cuidado a la señora Elena llenaban una fila entera. Incluso algunos de sus antiguos alumnos habían aparecido, sus instrumentos cuidadosamente guardados en estuches bajo los bancos. Sofía practicaba digitaciones imaginarias, vestida con su mejor vestido azul, el mismo color que su madre había llevado durante su última actuación sinfónica. Lucía dormitaba en el regazo de Javier, su oso de peluche nunca lejos. Caso número 2147, petición de custodia de Sofía y Lucía Williams. La voz del alguacil resonó en la sala, y Javier sintió que se le aceleraba el corazón. Las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino también el de las dos pequeñas almas que ya habían perdido tanto. El juez Palmer era exactamente como Clara lo había descrito. Severo, tradicional, sus gafas de lectura posadas en la punta de la nariz mientras escaneaba los documentos ante él. Antes de empezar, anunció: «Quiero establecer algunos hechos. Señor Mendoza, usted solicita la custodia legal de Sofía y Lucía Williams, ¿correcto?» «Sí, señoría. ¿No tiene usted parentesco de sangre con las niñas, ni experiencia previa en la crianza de niños, correcto?» «No, señoría, pero...» «Y ha abandonado recientemente su puesto en la empresa familiar para dedicarse a este acuerdo». Javier respiró hondo. «Sí, señoría. Pero si me permite explicar...» «Señora Mateo», la interrumpió el juez. «Su informe, por favor». Clara se levantó, ajustándose las gafas. «Señoría, durante las últimas 3 semanas he realizado visitas intensivas al domicilio del señor Mendoza con las niñas. Lo que encontré fue extraordinario». Describió en detalle las interacciones que había presenciado, las lecciones de música, las discusiones abiertas sobre sus sentimientos, cómo Javier había adaptado completamente su vida para satisfacer las necesidades de las niñas. Pero lo más impresionante, continuó, es el apoyo de la comunidad. La señora Domínguez hizo un gesto a la vecina. Ayuda con las niñas cuando es necesario. Los médicos que cuidaron a la señora Elena continúan supervisando el bienestar de las niñas. Y la familia Mendoza, miró a Eduardo, está comprometida con un ambicioso proyecto en honor al legado de Elena. Fue entonces cuando Marcos Chen se levantó. «Señoría, si me permite...» El juez asintió, y Chen presentó formalmente la propuesta de Silicon Valley Tech Ventures. Javier sintió que Sofía le apretaba la mano con fuerza mientras se mencionaban el salario astronómico, los beneficios y las oportunidades. «Es una oferta bastante buena», comentó el juez. «Señor Mendoza...» Javier se levantó lentamente, todavía sosteniendo la mano de Sofía. «Señoría, en las últimas semanas he aprendido algo que ninguna escuela de negocios podría enseñarme. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dígitos o títulos de trabajo». Cogió el violín con la rosa de los vientos que Sofía había traído. «Este instrumento tiene una historia. Perteneció a la abuela de las niñas, y antes a su bisabuela. La señora Elena solía decir que la música nos guía a través de cualquier tormenta. Me enseñó esto cuando yo tenía 8 años, un niño asustado tratando de estar a la altura del apellido Mendoza. Y ahora, le instó el juez, ahora les estoy enseñando a sus nietas que la familia no es solo sangre, es compromiso, amor». Sonrió a Sofía y Lucía. «Es la música que hacemos juntos». Entonces sucedió algo inesperado. Sofía soltó la mano de Javier y caminó hacia el centro de la sala, llevando el violín. «Señoría», dijo, su voz pequeña pero clara llenando la sala del tribunal, «¿puedo tocar algo?» El juez pareció sorprendido, pero asintió. Sofía colocó el violín exactamente como su abuela le había enseñado, sus diminutos dedos encontrando las cuerdas con precisión. Por un momento, toda la sala contuvo la respiración. Las primeras notas de Sublime Gracia llenaron la habitación, cada nota cargada de emoción. Lucía, reconociendo la melodía, se sentó su oso de peluche y se acercó a su hermana, uniéndose con su canto infantil.
Sublime gracia, cuán dulce el son. Javier observaba con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mientras las niñas hacían su propia súplica de la mejor manera que sabían, a través de la música. En la primera fila, Eduardo Mendoza se secó discretamente los ojos. Cuando la nota final se desvaneció, Sofía bajó el violín y miró directamente al juez. «Esa era la canción favorita de nuestra mamá», dijo. «La abuela nos enseñó que cuando la tocamos, ellos siguen con nosotras, mamá, papá y ahora la abuela también». Su voz tembló. «Javier, él entiende eso. Sabe que necesitamos la música para no olvidar quiénes somos». Lucía cogió la mano de su hermana. «Y él es parte de nuestra música ahora», añadió simplemente. Un profundo silencio llenó la sala. El juez Palmer se quitó las gafas, limpiándolas metódicamente, como si intentara absorber lo que acababa de presenciar. «Señora Mateo», dijo finalmente, sus reflexiones finales. Clara se levantó, su voz densa por la emoción apenas contenida. «Señoría, cuando empecé a evaluar este caso, buscaba pruebas de estabilidad y capacidad. Lo que encontré fue algo mucho más raro: amor incondicional y un compromiso genuino. Durante mis visitas, presencié momentos que ningún informe puede capturar realmente». Describió cómo había encontrado a Javier enseñando a Lucía a tocar el piano a las 3 de la mañana, después de una pesadilla, cómo Sofía practicaba el violín cada mañana, decidida a honrar el legado de su familia, cómo la música se había convertido en su lenguaje de sanación. Además, continuó, toda la comunidad se ha volcado para apoyarlos. La señora Domínguez ayuda con las niñas. Los médicos que cuidaron a la señora Elena continúan supervisando su bienestar. Y ahora, miró a Eduardo, incluso la familia Mendoza está unida en esta causa. Marcos Chen se levantó de nuevo. «Señoría, nuestra oferta...» «Puede quedarse con su oferta», le interrumpió Eduardo Mendoza, sorprendiendo a todos. «Mi hijo ya tiene un trabajo: construir el legado de Elena a través de esta nueva escuela de música. Un trabajo que le permite quedarse aquí, con su familia». El juez observó la escena durante un largo momento. Javier abrazó a las niñas, que habían vuelto a su lado, sintiendo sus pequeños corazones latir contra su pecho. «Este es un caso sin precedentes», comenzó el juez. «Tenemos un solicitante de custodia no tradicional, sin experiencia previa en paternidad, que dejó una carrera prometedora». Hizo una pausa, mirando a Sofía y Lucía. «Pero también tenemos a 2 niñas extraordinarias que han sufrido pérdidas inmensas y que claramente han encontrado no solo estabilidad, sino amor y comprensión reales». Se levantó. «Me retiraré a deliberar. Nos reuniremos en 1 hora». Mientras la sala se vaciaba, Javier se quedó sentado, sosteniendo a Sofía y Lucía cerca. La señora Domínguez se acercó con tazas de té para todos. Los médicos y enfermeras ofrecieron palabras de aliento. Eduardo Mendoza permaneció en la primera fila, sus manos inquietas delatando su ansiedad. «Javier», preguntó Sofía en voz baja, «¿y sí?» «Shh», la silenció suavemente. «Recuerda lo que decía tu abuela: la música nos guía a través de todas las tormentas». Lucía cogió el violín, trazando la rosa de los vientos con sus pequeños dedos. «La abuela nos está ayudando desde el cielo», declaró con la certeza que solo un niño puede tener. La siguiente hora sería la más larga de sus vidas. Pero por primera vez desde que comenzó el proceso, Javier sintió una verdadera esperanza. Porque la música y el amor siempre encuentran el camino. El violín con la rosa de los vientos yacía silenciosamente en su estuche, siendo testigo de una familia que se unió no por sangre, sino a través de las notas de una melodía que comenzó hace mucho tiempo, en una sala de música donde un niño rico aprendió que algunas fortunas no se pueden medir en euros. El alguacil anunció el regreso del juez Palmer y todos en la sala se pusieron de pie.
Sofía se aferró a la mano de Javier con fuerza, mientras Lucía abrazaba a su oso de peluche, sus ojos azules fijos en la imponente figura del juez. Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Isabel Mendoza, a quien no se había visto en público desde el inicio del proceso, entró apresuradamente. Su rostro habitualmente compuesto mostraba claras señales de emoción. «Pido disculpas, señoría», dijo con la voz temblorosa, «pero hay algo que necesito decir antes de que tome su decisión». El juez Palmer observó a la recién llegada con interés. «¿Señora Mendoza?» «Sí, señoría. Soy la madre del solicitante». Se detuvo junto a Eduardo. «Y una mujer que necesita corregir sus errores». Javier miró a su madre con sorpresa. Isabel Mendoza siempre había sido la encarnación de la perfección social. Verla así, emocionalmente expuesta, era algo sin precedentes. Cuando Javier era joven, comenzó: «Dejé que las expectativas sociales dictaran cada aspecto de su vida. Cuando mostró interés por la música, lo vi como una distracción. Cuando la señora Elena comenzó a nutrir su pasión por el arte, dudó. Yo ayudé a poner fin a las clases». Sofía miró a Javier, que no podía apartar los ojos de su madre. «Pero ahora, viendo a mi hijo con estas niñas, siendo testigo del amor que han construido a través de la música, me doy cuenta de que estuve equivocada todo el tiempo». Eduardo puso una mano en el hombro de su esposa, una muestra de afecto sorprendentemente pública para la pareja, normalmente reservada. Lucía, guiada por su tierno corazón, corrió hacia Isabel. «¿Serás nuestra abuela también?», preguntó inocentemente. La sala observó en silencio cómo Isabel se arrodillaba para abrazar a la pequeña, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Si me aceptáis, mi amor». Eduardo se aclaró la garganta, enderezando su corbata. «Señoría, si me permite». Cuando el juez asintió, continuó: «Pasé mi vida construyendo un imperio, cada decisión centrada en el legado de los Mendoza. Pero viendo a Javier con Sofía y Lucía, observando cómo ha transformado el dolor en música, la pérdida en amor, me he dado cuenta de que el verdadero legado se está construyendo ahora mismo». Marcos Chen se levantó de nuevo. «Señoría, nuestra oferta». «La oferta de Silicon Valley es innecesaria», interrumpió Javier suavemente. «Mi lugar está aquí, también, con mis niñas, con nuestra música». «De hecho», añadió Eduardo, sacando una carpeta de documentos, «Javier va a estar bastante ocupado, señoría. Presento la documentación de la Fundación Elena». El juez examinó los papeles con interés mientras Eduardo explicaba: «La Fundación identificará y apoyará a niños con talento en situaciones vulnerables, proporcionando educación musical y apoyo familiar. El primer proyecto será la Escuela de Música Elena». «¿Y la financiación?», preguntó el juez. «Estoy convirtiendo mi herencia para el proyecto», respondió Javier. «Y nosotros igualaremos cada céntimo», añadió Isabel, todavía sosteniendo a Lucía. «Es hora de que el dinero de los Mendoza sirva a un propósito mayor». Sofía cogió su violín. «Señoría», dijo, «la abuela solía decir que la música cura los corazones rotos. Javier no solo nos dio un hogar, mantuvo viva nuestra música». El juez se quitó las gafas, limpiándolas cuidadosamente. «En 30 años en el banquillo del juzgado de familia, rara vez he visto un caso tan extraordinario. Lo que he presenciado hoy», sonrió débilmente, «demuestra que la señora Elena tenía razón sobre el poder de la música». Lucía volvió con Javier, cogiéndole la mano. Sofía cogió la otra, sosteniendo el violín de su abuela de forma segura en su brazo. «Es la decisión de este tribunal», anunció el juez, «conceder la custodia total y permanente de Sofía y Lucía Williams al señor Javier Mendoza». La sala estalló en aplausos. La señora Domínguez lloraba abiertamente. Los médicos y enfermeras sonreían entre lágrimas. En el centro de todo, Javier sostenía a sus hijas mientras sus padres se unían a ellos en un abrazo largamente esperado. «Una última cosa», dijo Sofía, colocando el violín. Comenzó a tocar Sublime Gracia.
Lucía añadió su voz cristalina a la melodía, y para sorpresa de todos, Isabel se unió también, su voz entrenada, armonizando perfectamente con la de su nieta. 6 meses después, el auditorio de la Escuela de Música Helena estaba abarrotado para su primer recital benéfico. Sofía y Lucía, vistiendo tonos complementarios de azul, se preparaban en el escenario. ¿Listas?, preguntó Javier, ajustando el micrófono. Sofía sonrió, sosteniendo el violín de su abuela. Lucía asintió, sentada en el piano especial que Eduardo había importado. En la primera fila, Isabel y Eduardo observaban con orgullo. Toda la comunidad estaba allí: vecinos, médicos, enfermeras, antiguos alumnos de la señora Helena, todos testigos del milagro que una pequeña rosa de los vientos, grabada en un violín, había hecho posible. «Buenas noches», dijo Sofía al micrófono. «Esta canción es especial para nuestra familia. Nuestra mamá solía tocarla cuando éramos bebés, nuestra abuela nos enseñó sus notas, y ahora», miró a Javier, «nuestro papá nos ayuda a mantenerla viva». Lucía comenzó los acordes de Sublime Gracia en el piano. Sofía se unió con el violín, y una nueva armonía que Javier había ayudado a crear surgió, tejiendo temas queridos de su familia. La fundación ya había identificado a sus primeros becarios, 2 hermanas de un refugio local que mostraban talento para el violonchelo. Pronto, más niños descubrirían el poder transformador de la música, y más familias serían tocadas por la magia que había cambiado a los Mendoza. El violín con la rosa de los vientos cantaba en las manos de Sofía, cada nota una promesa cumplida, cada acorde un puente entre el pasado y el futuro. Y en ese momento, Javier estaba seguro de que la señora Helena estaba sonriendo, orgullosa de cómo su pequeña familia había encontrado su camino a través de la tormenta, guiada por la música que tanto amaba. Porque algunas fortunas no se pueden medir en euros. Algunas herencias se transmiten a través de notas musicales, a través del amor incondicional, a través de pequeñas rosas de los vientos que nos guían a nuestro verdadero hogar. Y mientras la última nota resonaba en el auditorio, Javier supo que esto no era un final. Era simplemente el primer movimiento de una sinfonía más grande, una sinfonía de amor, esperanza y redención, tocada en el violín que lo había empezado todo.